Guerra con Lisias, capítulo 11. Poco tiempo después, Lisias, tutor y pariente del rey, que era jefe del gobierno, muy disgustado por todo lo sucedido, reunió casi 80,000 hombres y todas las fuerzas de caballería, y se puso en marcha contra los judíos con la intención de hacer de la ciudad de Jerusalén una población de griegos, convertir el templo en fuente de ingresos como los demás santuarios de los paganos, y poner cada año en venta el cargo de sumo sacerdote. No tomaba en cuenta para nada el poder de Dios. Subió con sus regimientos de infantería, sus millares de jinetes y sus 80 elefantes. Entró en Judea, se acercó a Betsur, ciudad fuerte a unos kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando los hombres del Macabeo supieron que se ponía sitio a sus ciudades fuertes, suplicaron al Señor junto con todo el pueblo, en medio de gemidos y lágrimas, que enviara un ángel bueno para salvar a Israel. El Macabeo en persona tomó él primero las armas y exhortó a los demás a que juntamente con él afrontaran el peligro y ayudaran a sus hermanos. Partieron todos juntos llenos de entusiasmo. Cuando estaban cerca de Jerusalén, apareció, poniéndose al frente de ellos, un jinete vestido de blanco, con armadura de oro. Todos a una voz bendijeron entonces a Dios misericordioso, y sintieron enardecerse sus ánimos, dispuestos no solo a acometer a hombres, sino aún a las fieras más salvajes y a murallas de hierro. Avanzaban equipados con este aliado enviado del cielo, pues el Señor se había compadecido de ellos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos, abatieron 11,000 hombres de a pie y 1,600 jinetes, y obligaron a huir a los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos y desarmados. Hasta el mismo Lisias, para poder salvarse, huyó vergonzosamente. Lisias, que era hombre inteligente, reflexionando sobre la derrota que había sufrido, comprendió que los hebreos eran invencibles, porque el Dios poderoso luchaba con ellos. Entonces les mandó un mensajero para convencerlos de que aceptaran la paz con toda clase de condiciones justas, comprometiéndose a persuadir al rey a que se reconciliara con ellos. El Macabeo aceptó la oferta de Lisias mirando el bien común. En efecto, el rey concedió todo cuanto el Macabeo exigió a Lisias por escrito. La carta de Lisias decía así: Lisias al pueblo judío, salud. Juan y Absalón, embajadores de ustedes, nos han entregado sus peticiones por escrito, pidiéndonos una respuesta. He expuesto al rey cuanto era conveniente, y lo que era de competencia mía lo he concedido. Por consiguiente, si ustedes mantienen su buena voluntad hacia el Estado, también yo procuraré en adelante colaborar en favor de ustedes. En cuanto a los detalles, tengo dada orden a sus enviados y a los míos que los discutan con ustedes. Sigan bien. Año 148, el 24 del mes de Dios Corintio. La carta del rey decía lo siguiente: el rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Al tomar la sucesión de nuestro padre, que pasó a donde viven los dioses, deseamos que todos nuestros súbditos vivan sin inquietudes y se puedan dedicar cada uno a sus propias ocupaciones. Habiendo oído que los judíos no están de acuerdo en adoptar las costumbres griegas, como era voluntad de mi padre, y ruegan se les permita vivir según sus leyes, deseando por nuestra parte que esta nación viva en paz, hemos decretado que les sea restituido el templo y se les deje vivir según las leyes y costumbres de sus padres. Harás bien, pues, si envías embajadores para pactar la paz con ellos, que sepan nuestro firme propósito, y así se tranquilicen y puedan dedicarse con alegría a sus propias ocupaciones. La carta del rey al pueblo judío era esta: el rey Antíoco al consejo de los ancianos y a todo el pueblo judío, salud. Si gozan de buena salud, nos alegramos de ello, también nosotros estamos bien. Nos ha informado Menelao que desean volver a sus casas y a sus ocupaciones. Por tanto, decreto una amnistía para todos los que vuelvan antes del 30 del mes sántico. Los judíos podrán en adelante vivir según sus costumbres en cuanto a las comidas y gobernarse por sus propias leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado en modo alguno por su conducta anterior. He mandado a Menelao para que los tranquilice. Les deseo buena salud. El año 148, el día 15 del mes sántico.
Y también los romanos les enviaron una carta con el siguiente contenido: Quinto Memio y Tito Mnaio, enviados de los romanos, saludan al pueblo judío. Todo lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido, también nos parece bien a nosotros. Referente a lo que Lisias creyó conveniente informar y consultar con el rey, estudien ustedes con cuidado el asunto y mándenos enseguida a alguien, a fin de que nosotros podamos exponerle al rey todo de un modo favorable para ustedes, pues ahora nos dirigimos a Antioquía. Dense prisa, pues, en enviarnos a algunos de ustedes para que conozcamos sus planteamientos. Les deseamos buena salud. El 15 del mes xántico del año 148. Campañas y victorias contra los pueblos vecinos, capítulo 12. Y concluidos estos pactos, Lisias volvió junto al rey y los judíos comenzaron a dedicarse a las labores del campo, pero los jefes de las diversas regiones, Timoteo y Apolonio, hijo de Geneo, así como Jerónimo y Demóstenes, además de Nicanor, jefe de los chipriotas, no los dejaban gozar de paz y reposo. Además, los habitantes de Japa cometieron este enorme crimen. Con pretexto de agradar a los judíos que vivían entre ellos, la ciudad decidió que harían un paseo junto con sus mujeres e hijos en unas naves que tenían preparadas. Disimularon sus malas intenciones y los judíos aceptaron para mostrar sus deseos de convivencia pacífica y su ausencia de recelos. Pero cuando se hallaron en alta mar, los echaron al agua y perecieron como 200 personas. Cuando Judas Macabeo se enteró de la crueldad cometida con sus compatriotas, se lo comunicó a sus hombres, y después de invocar a Dios justo juez, se puso en camino contra los asesinos de sus hermanos. Incendió por la noche el puerto, y quemó las embarcaciones, y pasó a cuchillo a los que se habían refugiado allí. Pero como cerraron las puertas, no pudo entrar en la ciudad y se retiró con intención de volver otra vez y exterminar por completo a todos los habitantes de Jaffa. Supo entre tanto que los habitantes de Jamnia querían actuar de la misma forma con los judíos que allí habitaban. Atacó también de noche a los jamnitas e incendió el puerto y las naves. El incendio fue tal que el resplandor se veía desde Jerusalén a distancia de 50 kilómetros. Se alejaron de allí para marchar contra Timoteo, pero a unos 2 kilómetros los atacaron 5,000 árabes apoyados por 500 jinetes. Se armó una sangrienta batalla en la cual los hombres de Judas salieron vencedores con la ayuda de Dios. Los árabes vencidos pidieron la paz, se comprometían a darles ganado y ayudarlos en adelante. Judas, convencido de que en efecto podrían serle útiles, hizo la paz con ellos y se retiraron a sus campamentos. Judas atacó una ciudad fortificada con fosos y murallas llamadas Caspín. Vivían en ellas gentes de todas las razas. Los sitiados, que se sentían seguros por la robustez de los muros y porque tenían sus almacenes llenos de alimentos, despreciaban y trataban groseramente con insultos a los hombres de Judas. Además, proferían blasfemias y palabras sacrílegas. Los hombres de Judas, después de invocar al gran soberano del mundo, que sin máquinas de guerra había derribado los muros de Jericó en tiempos de Josué, se lanzaron ferozmente contra los muros. Dios quiso que se apoderaran de la ciudad y entonces hicieron tal carnicería que el lago vecino, de 500 metros de largo, parecía lleno de sangre. Batalla de Carnión. Tras una marcha de 150 kilómetros, llegaron a Jaraca, donde los judíos llamados tubienses, allí no pudieron encontrar a Timoteo, pues éste se había ido sin haber conseguido nada, dejando en el lugar una guarnición muy fuerte. Dositeo y Sosípatro, jefes de las tropas del Macabeo, marcharon contra ellos y exterminaron la guarnición de más de 10,000 hombres dejados por Timoteo. El Macabeo entonces, ordenando su ejército en batallones, puso a aquellos dos a su cabeza y se lanzó contra Timoteo, que tenía consigo 20,000 hombres de infantería y 2,500 jinetes. Al saber Timoteo que Judas venía contra él, envió a las mujeres y a los niños y buena parte del equipaje a una fortaleza llamada Carnión, lugar inexpugnable y de difícil acceso, porque estaba rodeado de profundos desfiladeros. Y cuando se presentó el primer batallón de Judas, el miedo y el pánico se apoderaron de los enemigos como consecuencia de una aparición de aquel que todo lo ve.
Emprendieron la fuga unos por un lado y otros por otro, de manera que eran arrastrados por sus propios compañeros y heridos por sus mismas espadas. Judas los perseguía con furia y ardor, acuchillando a aquellos criminales de los que mató a 3000. Timoteo vino a caer en manos de las tropas de Dositeo y Sosípatro. Pidió con gran astucia que lo dejaran libre, pues decía, estaban en su poder los padres y hermanos de muchos judíos, y serían aniquilados con toda certeza si a él le quitaban la vida. Cuando los hubo convencido, a fuerza de palabras, de que los devolvería sanos y salvos a sus hermanos, lo dejaron libre. Luego partió Judas hacia Carnión y Atargateión, y allí dio muerte a 25,000 hombres. Después de haber derrotado y destruido a estos enemigos, dirigió una expedición contra la ciudad amurallada de Efrón, donde se había establecido Lisias con gente de todas las razas. Jóvenes robustos, apostados ante las murallas, combatían con valor. En el interior había muchas reservas de máquinas y proyectiles de guerra. Después de invocar al Señor, que aplasta con energía las fuerzas de los enemigos, los judíos se apoderaron de la ciudad y mataron unos 25,000 de los que estaban dentro. Partiendo de allí, fueron hasta Escitópolis, ciudad que está a 120 kilómetros de Jerusalén. Pero como los judíos que allí vivían atestiguaron que los habitantes de aquella ciudad se habían portado bien con ellos y les habían dado buena acogida en los tiempos en que estaban perseguidos, Judas y los suyos se los agradecieron y les exhortaron a que también en lo sucesivo fueran benévolos con los de su raza. Hecho esto, se volvieron a Jerusalén, pues ya estaba cerca la fiesta de las semanas, o sea, Pentecostés. Después de la fiesta llamada de Pentecostés, marcharon contra Gorgías, gobernador de Idumea. Este salió a su encuentro con 3000 hombres de infantería y 400 jinetes. Entablada la batalla, cayeron algunos de los judíos. Dositeo, jinete de las tropas de Basenor, hombre muy valiente, agarró a Gorgías por su capa y lo traía con fuerza, porque quería capturar vivo a aquel criminal. Pero un jinete tracio se echó sobre él y le partió el hombro, así que Gorgías pudo huir hacia Marizá. Judas vio que los hombres de Esdrías estaban muy cansados, pues llevaban mucho tiempo luchando. Por eso suplicó al Señor que se hiciera su aliado y los encabezara en el combate. Luego entonó en su lengua patria un himno guerrero, irrumpió de improviso en las tropas de Gorgías y las derrotó. El sacrificio por los muertos. Judas, después de reorganizar el ejército, se dirigió hacia la ciudad de Odolam. Como era fin de semana, se purificaron y celebraron allí el sábado. Al día siguiente buscaron a Judas para ir a recoger los cuerpos de los muertos y a sepultarlos con los suyos en los sepulcros de sus padres. Bajo la túnica de cada muerto encontraron objetos consagrados a los ídolos de Jamnia, prohibidos por la ley a los judíos. Comprendieron entonces por qué habían muerto. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a la luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habría sido cosa inútil y estúpida orar por ellos, pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos para que fueran perdonados de su pecado.